Hola a todos, esta es mi propuesta de clase para el taller inicial orientado en ciencias sociales y la temática de la clase va a ser los movimientos sociales en la Argentina post-2001. La clase la pensé en dos partes, en donde vamos a abordar en la primera parte el surgimiento de los nuevos movimientos sociales a través del caso de YPF y en la segunda parte los movimientos sociales en la Argentina de hoy. Mi interés fundamental, el objetivo fundamental de la clase es que los estudiantes comprendan y construyan un análisis crítico respecto del surgimiento de los movimientos sociales, su rol en el sistema político argentino y las formas posibles de tensión y articulación que estos mantienen en el Estado. En función de eso, los contenidos los organicé para la parte 1. La idea fundamental de esta primera parte es que ellos puedan comprender de qué manera se originaron los nuevos movimientos sociales y en qué contexto, en qué marco político, económico y social se desarrollaron. Y para abordar estos orígenes y esta novedad y estos rasgos novedosos que presentan los movimientos sociales para el sistema político argentino, es que seleccioné el caso de YPF. Básicamente la selección estuvo ligada a las grandes transformaciones que sufrió YPF a partir de la privatización y la organización de los trabajadores, antes trabajadores YPFianos en trabajadores desocupados y el surgimiento del piquete como forma de protesta, ¿no? Me parece que este contexto de privatización de YPF y de las nuevas formas de organización que surgieron a partir de allí permite identificar nuevos repertorios de protesta y nuevas demandas para establecer una diferencia, y acá en esta parte de la clase me parecía importante armar un breve cuadro comparativo entre movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos para establecer cuál es la diferencia, ¿no?, entre los tres, es decir, cuáles son las demandas, cuáles son los repertorios de protesta y cuáles son los actores, es decir, de qué manera se ubican dentro de la sociedad civil. Obviamente, este matiz y estas fronteras que se trazan entre movimientos sociales, partidos políticos y sindicatos van a ser posteriormente, en la segunda parte de la clase, matizadas. En ese sentido, para pensar y para actualizar un poco el debate y la lectura crítica respecto de los movimientos sociales en la Argentina de hoy, me pareció importante eh, abordar estas fronteras que habíamos trazado en la primera parte entre movimientos sociales, partidos políticos y sindicatos, abordarlas de manera matizada para volver a pensar cuáles son las formas posibles de articulación, ¿no? Cuáles son las formas posibles de relación y de tensión que hay entre las tres formas de organización, si quieren, de algún modo, de las demandas y de la protesta social. En ese sentido, me pareció muy interesante tomar un fragmento audiovisual, obviamente, de la entrevista que le hizo Rebord a Juan Grabois en el método Rebord, donde Grabois problematiza fundamentalmente cuál es el lugar de los movimientos sociales en esta frontera entre el afuera y el adentro del Estado, cómo se gestionan las demandas y cómo se gestionan las protestas en ese sentido, por un lado, y por el otro, de qué manera se puede repensar la noción de trabajo formal y el lugar que ocupa allí los programas sociales, ¿no? Tienen que ver con reformar o volver a pensar a qué consideramos trabajo y de qué manera aquellas actividades de la economía popular pueden ser consideradas trabajos, no claramente en términos formales, pero sí para volver a repensar de qué manera los movimientos sociales tienen una forma de autogestión en el territorio que no solamente, y esto me parece que es lo importante para recuperar de esa entrevista, que no solamente identifica los movimientos sociales con la protesta, sino también con formas de autogestión y desarrollo de la economía popular que me parece interesante poder recuperar y poder problematizar dentro de la clase. En ese sentido, bueno, el objetivo principal de la clase ya lo habíamos mencionado anteriormente, eh, y establecí 5 objetivos específicos que creo corresponden a estos contenidos que vamos a trabajar,
En primer lugar, analizar las formas de aparición de los movimientos sociales en la política argentina desde los postulados del sentido común, acá en línea con el programa del taller inicial orientado en ciencias sociales y nuestra intención constante de desnaturalizar las posiciones del sentido común. El primer disparador y la primera actividad que corresponde a este objetivo tiene que ver con una actividad disparadora con imágenes. Seleccioné un conjunto de imágenes relacionadas a las actividades de protesta y autogestión de los movimientos sociales para que al iniciar la clase, sin ningún tipo de contenido previo, podamos debatir grupalmente las respuestas, cuáles son las respuestas que surgen de los estudiantes desde el sentido común. Para ello establecí una muy breve guía de preguntas para la observación de imágenes que tienen que ver con el tipo de actividades que se observan, cuáles son las demandas que aparecen, si pueden identificar alguna, y si conocen o han participado de alguna de estas organizaciones, porque en las actividades imágenes que seleccioné, aparecen obviamente alguna de los principales movimientos sociales, como el CETEP, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, con alguna de las demandas fundamentales, y junto con ello me pareció importante también, en línea con identificar cuál es la inscripción de los movimientos sociales en el territorio, mostrar algunas actividades de la economía popular. Entonces las imágenes combinan, si se quiere de algún modo, la actividad de la protesta y la actividad de las demandas con la autogestión de los movimientos sociales en el territorio. Entonces este primer objetivo se va a abordar a partir de esas imágenes. El segundo objetivo, que tiene que ver con comprender el impacto del neoliberalismo y analizar las transformaciones de los trabajadores desocupados, de los trabajadores YPFianos, perdón, en trabajadores desocupados. Y el tercer objetivo, que tiene que ver con distinguir entre movimientos sociales, partidos políticos y sindicatos. Para ese objetivo pensé en la actividad número 2, que tiene que ver con una actividad de lectura muy breve y una audiovisual. La actividad de lectura y la actividad audiovisual es un fragmento de un documental ya muy conocido de Pino Solanas que se llama Memoria de un saqueo. El fragmento que seleccioné es una entrevista justamente a trabajadores YPFianos donde cuentan esa transformación y ese reconocimiento del fracaso individual como desempleado a la identificación colectiva del problema y a la creación de una demanda, ¿no? La identificación de una demanda y la creación de un movimiento y de la identidad de trabajador desocupado. Me parecía importante poder situar esa transformación identitaria, sobre todo para pensar en las formas de organización de esa demanda, ¿no? Cómo deja de ser una demanda individual, que no puede ser representada por los sindicatos ni por los partidos políticos, que eso es lo que marca este fragmento, y cómo requiere otras formas de organización y otras formas de acción colectiva. En ese sentido, para complementar y contextualizar un poco esa entrevista, seleccioné un fragmento de La Ruta de los Piqueteros, que es de un texto de Dirnerstein, Contartese y Delitke, que es un fragmento de un texto de la colección Clave para Todos, que me parece acorde a los estudiantes del taller, es decir, es un texto que, si bien es científico, tiene cierta aproximación al problema que no resulta una lectura difícil. Entonces, para trabajar estos dos fragmentos, seleccioné una breve guía de preguntas que tiene la intención de ser puesta en común, es decir, no va a ser la actividad que los estudiantes entreguen, pero sí vamos a poner en común tratando de identificar esto que decíamos anteriormente respecto de los orígenes, las demandas y los nuevos repertorios de protesta que presentan los movimientos sociales, a diferencia de los partidos políticos y los sindicatos. Entonces, esta primera parte de la clase, relacionada a los orígenes de los movimientos sociales, se cierra con esta segunda actividad, que es de lectura y de asistencia al audiovisual, que es Memoria de un saqueo. A partir de aquí, una vez establecidos cuál es el origen y cuáles son las demandas de los repertorios de protesta y las novedades que
nos traen los movimientos sociales, abordamos la segunda parte de la clase que tiene que ver con poner en cuestión y matizar y problematizar sobre todo cuáles son estas formas de articulación de los movimientos sociales con los sindicatos, con los partidos y fundamentalmente con el Estado, es decir, de qué manera actualmente esos movimientos sociales se inscriben en el territorio, trayéndolo fundamentalmente al territorio del conurbano bonaerense, ¿no? Porque habíamos comenzado la clase pensando en los movimientos sociales que surgen en el interior del país a causa de una privatización, y me parece que esta segunda parte de la clase, pensar en los movimientos sociales enmarcados en el conurbano bonaerense, nos permite identificar otra serie de demandas y otra serie de protestas y de articulaciones, ¿no? y de formas de autogestión. Esta segunda parte de la clase la había pensado en una exposición dialogada, es decir, ir proyectando el video de Grabois e identificar los momentos en los cuales él establece ciertos matices y problematiza estas diferencias que habíamos establecido anteriormente. Y no solo eso, sino que también alude a cierta forma de relación de los movimientos sociales con el Estado que tiene que ver con un adentro y un afuera, cómo el mismo movimiento social puede, o la misma organización en realidad puede gestionar una serie de programas sociales por parte del Estado, establecer cierta conexión, cierto canal institucional con las demandas y con los ministerios, fundamentalmente el de desarrollo social, y al mismo tiempo estar en la calle reclamando y protestando por ampliación de derechos, ampliación de los programas sociales. Es decir, este doble juego entre la gestión de programas y la demanda por afuera, me pareció interesante poder abordarla para abordar la tensión del movimiento social, ese lugar que no es ni el adentro ni el afuera, ¿no? Del Estado, ni tampoco un lugar completamente aislado de las otras formas de organización que pueden ser el partido político y el sindicato. En ese sentido, esta parte de la clase está más dedicada a una exposición dialogada de la docente, en este caso mía, a partir de ciertas frases del video de Grabois, ¿no? Del fragmento de la entrevista, que me parece que puntualiza algunas cuestiones fundamentales, también en relación a la concepción del trabajo, es decir, de qué manera concebimos al trabajo como trabajo formal y por qué desde el sentido común podemos considerar que otras formas de trabajo de la economía popular no pueden ser consideradas como trabajo formal, ¿no? No son en realidad consideradas como trabajo formal. En ese sentido, habiendo problematizado entonces los orígenes de los movimientos sociales, cuáles son sus demandas, cuáles son sus repertorios de protesta y cómo eso se actualiza en nuestro territorio y en nuestra actualidad política, digamos, la actividad final, que es la actividad que los estudiantes tienen que entregar, es una carta abierta. Obviamente para trabajar esta carta abierta, primeramente lo que vamos a trabajar es un formato de carta abierta, ¿no? Es decir, son pequeños ejemplos de carta abierta, es decir, para qué sirve, cuáles son sus partes, para que tengan un marco y una noción de cuál es el texto, el tipo de texto que tienen que producir, pero la idea de la carta abierta es que ellos puedan dirigir la carta a cualquier destinatario, puede ser el gobierno, pueden ser los sindicatos, pueden ser los partidos políticos, los medios de comunicación o la sociedad en su conjunto, obviamente manteniendo una coherencia entre el destinatario, es decir, a quién les van a escribir y las demandas que se exigen en la carta, y tiene como objetivo principal que los estudiantes sean capaces de comprender las demandas que tienen los movimientos sociales, el contexto en que los actores se encuentran y cuáles son los otros actores involucrados en la trama política. Es decir, que puedan situarse desde la perspectiva de un movimiento social o de un trabajador desocupado o un integrante de los movimientos sociales y puedan dirigir una serie de demandas, una serie de reclamos hacia, puede ser el conjunto de la sociedad, hacia el gobierno, hacia los partidos políticos. Me parece que esta actividad
requiere y sintetiza fundamentalmente permite en realidad reconocer cuáles son las demandas y cuáles son las exigencias y cuál es el lugar justamente de los movimientos sociales respecto de los otros sistemas de actores de la trama política. Y además permite desarrollar de manera no argumentativa y no necesariamente descriptiva estos lugares complejos, tensionantes y estos problemas complejos que tienen los movimientos sociales dentro de nuestro sistema político. Esta es la actividad final que los estudiantes entregan, y me parece también interesante en una segunda, si bien en general las sesiones de desafíos sociales se abren y se cierran en una misma clase, me parece también interesante como posibilidad, una vez corregidas las cartas y leídas por la docente, me parece interesante también ponerlas en común, ¿no? Que cada uno pueda leer, que cada una pueda leer las cartas que produjeron para poder identificar cuáles son las demandas que ellos identificaron como urgentes de los movimientos sociales. Entonces, me parece que en relación al objetivo principal que habíamos planteado respecto de comprender y construir un análisis crítico respecto de los movimientos sociales, es decir, en qué contexto surgen y cuál es el rol en el sistema político y cuál es su rol respecto del Estado, estas tres actividades que he propuesto a lo largo de la clase permiten, en cierto modo, abordar un problema tan complejo, no solamente en términos históricos, sino también traídos al presente, en donde las protestas y los piquetes y los acampes son la parte visible, si se quiere de algún modo, de los movimientos sociales desde el sentido común, pero me parece que la clase debe atravesar esos postulados de sentido común para comprender cuál es la trama, cuáles son las demandas y cuáles son las formas de autoorganización y autogestión que tienen los movimientos dentro del territorio. Bien, eso es lo que trabajé. Fundamentalmente las referencias bibliográficas tienen que ver con un texto muy corto de la Ruta de los Piqueteros, y dos recursos audiovisuales que me parecen muy interesantes, en este caso por trabajar sobre cuestiones actuales. El primero es Memoria de un saqueo, y el segundo tiene que ver con la entrevista de Rebord a Juan Grabois, que es un dirigente bastante actual y que actualmente está en los medios de comunicación de manera bastante sistemática, y me pareció interesante poder problematizarlo desde allí. Bien, muchas gracias.